un aplauso al Cristo de la gloria. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan 8:32. San Juan 8:32. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, habla tú, Señor. Habla tú, Señor. Señor, tu palabra es la profeta mayor. Señor, pero seas tú hablando a tu pueblo esta noche. Quita las vendas mágicas. Rompe, Señor, los diseños del enemigo y establece tu palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos, como el Espíritu Santo estaba hablando por su siervo. Y la evidencia está ante nuestros ojos. Un cúmulo de cosas que están sucediendo en el mundo que nos muestran parámetros bíblicos que nos señalan que estamos en los últimos días. Esto todavía no voy a entrar en la palabra, sino que quiero hacer una pequeña referencia de lo que está sucediendo entre Irán e Israel. Posiblemente sea el preludio de alguna profecía importante bíblica que se está por cumplir. Pero más allá de todo esto, quiero esta noche citar dos parámetros dentro de los muchos que nos muestra que estamos en los últimos tiempos. Amén. Vamos a ir al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice las Escrituras: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amados hermanos, tenemos que entender que el Señor ha establecido una historia en la humanidad. Y dentro de esa historia, la Escritura nos habla que va a haber un periodo del fin, cuando esté la gran tribulación. Amén. Y la Escritura nos habla de cosas maravillosas. Pero a Daniel le dio dos parámetros que iban a señalar que estábamos en los días del fin. Uno, que la gente correría de aquí para allá. Y nosotros vemos que la gente no le alcanza el tiempo. Yo que a usted he dicho, no me alcanza el tiempo para las cosas que tengo que hacer. Y a pesar que trata de correr para acá, para allá, muchas veces hay cosas que no las puede hacer. Y la otra, que dice que la ciencia se aumentaría. Entonces, eso lo estamos viendo hoy ante nuestros ojos. Amén. Siglo XX, siglo de avances tecnológicos terribles. Y ni qué hablar el siglo XXI. Amén. Por ejemplo, un ejemplo simple y sencillo. Anoche se fueron todos de acá y quedaron las computadoras prendidas. ¿Cierto? Entonces decimos, pero hay que apagarlas. Antes tenía que venir uno y apagarlas. Pero ahora los muchachos están en su casa, ¿cierto? Y de allá te apagan la computadora que está acá. ¿Me entendés? Una pequeña cosa, ¿no?
cómo ha aumentado la ciencia, que no hace falta estar en el lugar físico, sino remotamente tenés acceso a través de las redes a la computadora y poder apagar una computadora estando en Japón. Porque lo mismo que hace acá Joaco, podría hacerlo con una computadora que está en Japón. Sin ir a Japón, la apaga desde acá. Una cosa tremenda. Entonces, son dos parámetros que en esta noche vamos a señalar. Una es eso. Lo otro está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. 2 de Timoteo 4, 1. A ver. Seguime en otro versículo, a ver. Ahí estamos. Pero dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? Ahora, ¿no? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál iba a ser una de las características fuertes? Era que en estos tiempos del fin, dice que algunos apostatarían de la fe, que significa apostatar, renegar de lo que habían aprendido. Amén. ¿Y por qué lo harían? Porque habrían, dice, espíritus engañadores. Amén. Espíritus engañadores. Nótese que este engaño no es humano. Este es un engaño espiritual. Habla de un espíritu de engaño que vendría en los últimos días. Amén. Y luego dice, y a doctrinas de demonio. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso significa enseñanza. ¿Qué dice la Escritura? Que en estos últimos tiempos habrían espíritus que engañarían a la gente y habrían maestros que iban a enseñar no por el Espíritu Santo, sino a través de que los demonios lo iban a influir. Qué terrible, ¿no? Porque eso, ¿dónde iba a suceder? En el ámbito de la iglesia. Por eso que algunos apostatarían escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuál es la estrategia que usa el diablo? La estrategia que usa el diablo es la misma palabra de Dios. Y siempre le dio resultado. Fíjese que allá en el Edén, el diablo se aparece en forma de una serpiente. ¿Y qué usa para engañar a Eva? La misma palabra. Se la dio vuelta y le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Y la mujer que dijo, no, de todos los árboles podemos comer, pero menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comamos vamos a morir. ¿Y qué dice Satanás? No, es mentira. En otras palabras, le está diciendo, es mentira. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes serán, ¿qué dice? Como Él. Entonces, Satanás es el maestro del engaño. Satanás es el mejor teólogo del engaño para la iglesia. Le dio resultado en el cielo. Engañó y arrastró un montón de ángeles que estaban ¿dónde? En la presencia de Dios. Espíritus que fueron creados para adorar a Dios. Pero Satanás tuvo tal capacidad que los engañó y lo arrastró con él. Y dice la Biblia que llegó a la tierra y cuando se aparece la mujer, logró engañar a la mujer con sus palabras. Entonces, como siempre le ha dado resultado, dice que en este tiempo los espíritus engañadores irían a la mente y al corazón de los maestros
Este no está anotado ahí, pero búsquenlo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Por eso que estamos viviendo en la era del engaño. Y es tan importante conocer la verdad. Porque la verdad no solamente te va a hacer libre, sino que la verdad te va a llevar al cielo. La mentira te lleva a la condenación. Amén. Palabras mentirosas, doctrinas mentirosas te llevan a la condenación. Y lo vamos a ver esta noche de una manera muy clara. Así que tómese tiempo en esta noche, tranquilo, que vamos a ir por la palabra del Señor. ¿Qué dice? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere que se le diga que se le aparte del pecado, que le digan que se va a prosperar, que Dios lo va a bendecir, que va a alcanzar el propósito. No van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, deseos de oír, se amontonarán, ¿qué dice? Pero nótese que estos maestros no estaban bajo el Espíritu de Dios, sino conforme. ¿Qué significa? Que estos maestros no iban a decir: Espíritu Santo, revélame lo que tengo que hablar a tu pueblo, sino que ellos, conforme a sus propios deseos, concupiscencia, deseos, ellos iban a enseñar. Entonces iba a levantar toda una generación que no iba a escuchar la verdadera palabra de Dios, sino palabras del corazón de los hombres. Y si usted no le pide la guía al Espíritu Santo que lo guíe, usted razona, usted piensa, pero a veces los demonios se meten dentro del mismo razonamiento bíblico para echarlo a perder y que usted se aparte de la fe. Por eso es tan importante conocer la verdad. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 4. Esos espíritus engañadores, esas doctrinas de demonios que es a través de maestros, no es a través de brujos, No, a través de maestros. Maestros que iban a hacer que usted se deslumbrara con la sabiduría, pero que lo iban a hacer desviar de la verdad. Eso daría lugar a un evangelio diferente. Y la Biblia nos habla que le pasó al apóstol Pablo. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Yo no sé si la cámara lo puede enfocar acá. Los que están filmando, ¿se puede enfocar acá también? ¿Están amigos? Bueno. Que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué dice? Claro. Dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que siga. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué significaba? Dios usa a Pablo para hablar a los hermanos gálatas y le dice que ellos se habían apartado del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque habían entrado algunos que los perturbaban, lo hicieron errar para pervertir el evangelio de Cristo, torcer el evangelio de Cristo, sí. Vamos al otro. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que dice anatema. O sea, que ya los gálatas habían recibido un evangelio diferente. ¿Me va escuchando? ¿Y qué evangelio diferente? Los gálatas fueron influenciados por judíos que le decían a los cristianos gentiles que ellos se tenían que circuncidar, guardar los días de reposo, guardar las fiestas solemnes. Amén. Ese evangelio diferente está hablando el apóstol Pablo.
O sea que lo que hoy pasa en todo el mundo, donde hay hermanos que están bajo esa línea, no nació acá. ¿Nació dónde? Allá, un evangelio diferente. Amén. Entonces, yo quiero que me pongan si está la definición de anatema ahí, si lo pueden poner. ¿Cuál es el problema? Fíjese, usted dice, no, pero el hermano se fue, está haciendo esto no hay problema, alaba a Dios. No, sí hay problema. Escuche y lee, a ver si lo tenemos. ¿Está ahí o no? En el texto que le pasé a Joaco, ahí está. La palabra anatema significa maldito. Pero cuando usted va al griego, dice cortado. Y da la idea que es amputado una parte del cuerpo y quitada del cuerpo. ¿Qué significa? Que si vos comenzás a practicar un evangelio diferente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, sos cortado del cuerpo de Cristo. A ver, ¿lo encontraron o no, muchachos? Está complicado el tema. Pero eso significa cortado, amputado, apartado de la grey o desterrado. Entonces vos decís, no hay problema, que total alaban a Cristo. No, sí hay problema. Porque había un verdadero evangelio y los gálatas fueron perturbados a practicar un evangelio diferente que no era el verdadero. Dios nos ayude y nos bendiga. ¿Y con qué los perturbaron? Con las tradiciones judías. Amén. Y hoy se encuentra usted con hermanos que reconocen a Jesús como el Mesías, pero guardan todas estas cosas. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo que ese era un evangelio diferente. Y que si un ángel del cielo dice, u otra persona predicar un evangelio diferente al que os hemos enseñado, el tal sea anatema, maldito. O sea que la persona que habla y enseña eso fue cortado del cuerpo de Cristo. Y si sos cortado del cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Perdés la salvación. Eso fue una doctrina de demonios que entró a través de maestros judíos que le enseñaban a los gentiles que tenían que circuncidarse, guardar los días de reposo y las fiestas solemnes. Pero dice la Biblia en Hechos 15 que los hermanos se reunieron en Jerusalén porque hubo un debate y allí quedó de acuerdo que no se les iba a imponer a los gentiles nada de aquello, solo que se abstuvieran de comer lavado en sangre, que se apartaran de los ídolos y de la fornicación. Entonces, el evangelio es sin días de reposo, es sin guardar los sábados, que es el día de reposo, perdón, las fiestas solemnes, sin circuncidarse y sin guardar ninguna costumbre judía. Ese es el verdadero y puro evangelio, no porque lo diga el apóstol, el pastor Villagrana, sino porque lo dice ¿quién? Es un evangelio diferente. Entonces, por eso es tan importante hoy día conocer la verdad. Porque la verdad, amado, es el pasaporte al cielo. Si usted no tiene la verdad en su mano y en su corazón y la practica, y usted hace cualquier cosa que a usted le parece que es correcto, su salvación está en peligro. Dios nos bendiga. Y de eso hoy día hay cantidad. Doctrinas de error para hacer dulce. Y maestros que se amontonan por la web. Todos quieren enseñar. Todos tienen la luz. Y le dice que se amontonará maestro conforme a sus propios deseos. Yo puedo agarrar un texto bíblico y según mi pensamiento enseñarte.
Y vos vas a decir, qué revelación, pero lo que vos no sabés es que yo no le pedí a Dios que me guiara, sino que te estoy predicando de lo que a mí me parece, de lo que yo creo, y no necesariamente es la verdad, porque yo me puedo engañar, yo me puedo perder, yo me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo de Dios, si le pido a Él, Él no me va a hacer engañar. Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces hay maestros que te toman temas y te lo exponen, te hablan de esto, te lo desmenuzan y decís, wow, qué revelación. El tipo nunca le pidió que Dios lo guiara con su Espíritu Santo. Entonces, ¿bajo quién está? Bajo su yo, su conocimiento, bajo espíritus de error que te enseñan una doctrina de demonios. Y como vos no conoces toda la palabra de verdad, uno es engañado. Otra de las cosas que nos enfrentamos en estos tiempos es a las filosofías. El apóstol Pablo, o uno de los apóstoles, habla que tuviéramos cuidado con las filosofías, amén, huecas o sutilezas huecas que apartan de la verdad. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es un pensamiento humano, no tiene base en la palabra de Dios. De hecho, que la filosofía cuestiona lo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, es el pensamiento humano, es la razón humana para encontrarle una explicación a todas las cosas. Pero es el conocimiento humano. Y la Biblia dice que el conocimiento humano se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento humano funciona en el ámbito humano, pero lo de Dios es sobrenatural. No se puede entender con la razón, se entiende por la fe. ¿Me entiende? Y lo que quiero hablar esta noche es enseñar. Nadie se me va a sentir aludido, si no, esto me lo está diciendo por mí. No. Quiero enseñar para que nosotros andemos por la verdad. Hay una filosofía, un pensamiento humano que dice que no hay que congregarse mucho. ¿Sí o no? Yo no he escuchado eso. Ahora, ¿dónde está el texto bíblico que dice que yo no tengo que congregarme mucho? ¿Alguno conoce ese texto bíblico? No, no está. ¿Por qué? Porque es un pensamiento humano. Pero sí está el texto bíblico que dice que no deje de congregarme. ¿Qué significa? Que no pierda oportunidad de congregarme. Amén. Entonces Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Esta filosofía dice que no hay que congregarse mucho. Vamos a ver qué hacía la iglesia primitiva. San Lucas, la iglesia naciente. San Lucas 24:50. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, amén, el Señor fue llevado al cielo, ¿no? Los bendijo. Seguí. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba del cielo. Seguí. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿A dónde volvieron? Con gran gozo. Seguí. Y estaban una vez a la semana en el templo. Léalo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿A quién le creo? ¿Al que me dice que no tengo que congregarme mucho o lo que hacían mis primeros hermanos en la iglesia naciente? Esta es la verdad. Lo otro es mentira del diablo. Te aparta de la comunión, te hace perder bendiciones en cada reunión. Escucha lo otro. Hechos 5:41. Hechos 2:46, perdón. Hechos 2:46. Y perseverando, ¿qué dice? Peleados. Unánimes. ¿Cuándo? Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, enojados uno con otro, con alegría y sencillez de corazón.
¿Cuándo estaban en el templo? Todos los días. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. La iglesia naciente se congregaba todos los días en el templo. Hechos 5:41. Acá los habían metido preso a Juan, a Pedro, pero después salieron de ahí, de estar presos. Porque se generó una revuelta. Calculá. ¿Qué dice en Hechos 3? Que Pedro y Juan subían ¿a qué hora? A la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿Al templo a qué? A orar. Todos los días lo hacían. Y ahí estaba uno cojo. Y entró al templo y saltando y alabando a Dios. Luego predicó Pedro y se ganaron 3,000 almas para el Señor. Pasaron de como 120 a 3,000 como 120. De una sola predicación. Pero dice que luego, claro, cuando comenzó a ver la manifestación, que se añadían los cristianos y qué sé yo, tuvieron problemas con los sacerdotes. Amén. Los religiosos judíos. Los mandaron a meter presos. Salieron. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos, ¿a dónde? En la casa. En el templo. ¿Y qué dice? Todos los días iban al templo y luego iban por las casas. No cesaban de enseñar y predicar. Entonces dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabe que Dios nunca tuvo problema en que la gente se congregue en el templo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente después no se congregó en el templo? Porque fueron perseguidos y salieron esparcidos. Y a las ciudades donde ellos iban no había templo. Entonces, ¿dónde se reunían? En las casas. Pero no era porque Dios tuviera problema de que fueran al templo. Y dice la Biblia, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, no, no es templo. Yo digo, el diablo, qué sucio, qué inmundo que es. Porque los discípulos eran templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y iban todos? Los días. No tenían problema. Iban gozosos. Había gozo. Amén. Pero la media verdad dice, no, si vos somos todos templo del Espíritu Santo, no habita. Sí, porque yo no habito en templo hecho por mano de hombre, dice la palabra. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los hombres veneraban el templo. Entonces Dios le tuvo que decir, yo no habito dentro de estas paredes. Pero Dios no tiene problema con un templo que se consagra para Dios. ¿Y de dónde la sacaste? De la palabra, hermano. ¿Quién fue el ejemplo máximo de ser templo del Espíritu Santo? Jesús, ¿sí o no? Y si para Jesús no tuviera importancia el templo, el edificio, ¿por qué Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si para el templo máximo del Espíritu Santo importaba un lugar de adoración, ¿por qué nosotros no nos importa el lugar de adoración? Porque entraron maestros con falsas enseñanzas, haciéndonos pensar que esto no sirve. Sí, sirve porque es un lugar donde se reúnen los santos, donde se congregan y donde Dios envía bendición. ¿Qué dice? ¿Y vida eterna cuándo? Cuando el pueblo se congrega junto. Un lugar que se consagra para Dios es un lugar de adoración, de conexión con el cielo. Claro, no había templo en ningún lado. Se reunían en las casas. Pero le dice la Biblia que el apóstol Pablo alquiló una casa durante 2 años. ¿Y qué la alquiló? ¿Para vivir solamente? No, la casa fue una casa templo. Porque ahí se detuvo 2 años enseñando la palabra de Dios. Y se reunían los hermanos con él y alababan a Dios. Y él le enseñaba la palabra de Dios.
¿Qué me dice usted con esa filosofía? Y fíjese usted que esto no está de ahora. El tema de que no hay problema en mi vida espiritual y con asistir al templo. David dijo, tarde, mañana y al mediodía, Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. No estábamos cerrados cuando nosotros veníamos todos los días. Cuando teníamos reunión todos los días. Los que están errados son los otros. No porque lo digo yo, sino porque lo que dice ¿quién? La palabra lo dice. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y él que dice, ¿qué significa? Que David tenía vida íntima de oración con Dios. Él tenía su altar de oración en su casa. Pero luego el Salmo 27:4, ¿qué dice? Nos descubre otra faceta de David. Salmo 27:4. Escuchad, mirá lo que dice. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté una vez a la semana. ¿Ah? 2 veces a la semana. Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este texto te lo agarra un maestro de hoy día y dice, no, pero eso da a entender que vos te necesitas estar en la presencia de Dios todos los días. No, mentira. David estaba en la presencia de Dios todos los días porque tenía su vida espiritual de oración, pero su anhelo era no estar un día fuera del templo de la casa de Jehová. ¿Estás escuchando? ¿Quién dice la verdad? La filosofía. No, la palabra de Dios. Te lo muestra en el Antiguo Testamento de un hombre que fue de Dios. Amén. Y te lo muestra en el Nuevo Testamento en la iglesia naciente. Entonces, Dios nos ayude para estos tiempos. Necesitamos saber que la palabra de verdad. La verdad te hace libre. Cuando te vengan a decir que no hace falta ir tanto a la iglesia. No, sí hace falta. Porque mis hermanos de la iglesia naciente iban todos los días. Amén. ¿Sí o no? Jesús iba al templo. ¿Sí o no? Jesús iba al templo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo recibí una enseñanza y se estableció en mi vida, cuando escucho la verdad, tengo 2 posiciones. Uno, decir la verdad que estaba equivocado. Y la otra, decir no. Mira, el pastor los textos que se buscó, los que le gusta a él. Pero esto no es lo que me gusta a mí. Esto es la voluntad de Dios. ¿Quién lo hacía ir al templo? A los discípulos. ¿Jesús les dijo que fueran todos los días al templo? ¿Usted encontró algún texto bíblico eso? No, pero el Espíritu Santo los llevaba al templo todos los días. Las filosofías, las doctrinas de demonios se metieron de tal manera en el seno de la iglesia que hoy hay grandes problemas. Hoy se levantó una nueva corriente terrible. Esta nueva corriente lleva a que muchas personas directamente ya no se congreguen en un templo porque tienen este pensamiento. Jesús es la cabeza, Él es el pastor. Nosotros, toda la iglesia, somos las ovejas del pastor. Y como somos todas las ovejas del pastor, Él nos pastorea. No me hace falta ir al templo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces te encontrás con un montón de hermanos que dicen, va a la iglesia, no me hace falta ir al templo. Me congrego con unos hermanos y leemos la palabra. Y vos decís, qué bárbaro, qué lindo, che. Qué lindo que es esto. Pero vamos a ver la palabra de qué dice, ¿no? Porque la palabra es la que nos dice la verdad. ¿Sí o no? Dios nos ayude. No se enoje conmigo porque estoy hablando la palabra de verdad. Dice la Escritura que el Señor, Efesios 4:11,
Efesios 4, 11. ¿Quién dice? Refiriéndose a Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros que... no solamente del pastor, Jesús es el pastor, sino que el Señor estableció que él mismo, no dice un apóstol, él mismo constituyó que a otros pastores y maestros. Hebreos 15, 17. Esta es una noche donde el Señor me ministró para que hable de estas cosas, de las filosofías humanas, de las doctrinas de demonios que se metió en el seno de la iglesia del Señor, que no es solamente acá, sino a nivel universal, y que ha hecho muchos errar, practicando un evangelio diferente. ¿Qué dice? Cuando tengas ganas. Cuando tengas ganas, a veces. ¿Y qué dice? Hacer la que se te dé la gana. Sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestra alma. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, la Biblia dice que yo tengo que tener un pastor acá en la tierra, que me debo sujetar y que debo obedecer. Eso dice la Biblia. Pero esa idea, que hay cantidad de hermanos metidos en esa, dice que ellos no tienen pastor porque Jesús es el pastor. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquismo espiritual. Una generación de gente que está acá en Pico y en todos lados de anarquismo espiritual. ¿Qué es ser anarquista? Búscame ahí. ¿Qué es ser anarquista? ¿Está puesto? Un evangelio anarquista. El anarquismo es una filosofía política, social, que promulga la abolición del Estado y de toda forma de autoridad. ¿Qué hacen nuestros hermanos? No quieren saber nada con la autoridad. Buscando una sociedad sin dominación. Me decía una persona, no, dice, a mí no me dominan más los hombres. Ahora me domina Cristo. Dice. Claro, porque no tenía más pastor. Buscando una sociedad sin dominación ni coerción. ¿Basada en qué? Anarquismo, autonomía. Vos hacés lo que te dé la gana. Y la palabra la haces un pollito, la parte que no te gusta, y la tirás del suelo. Y después decirle, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor, te amo. Y el Señor dice, sí, pero yo te mandé que te sujetaras a un pastor y no te estás sujetando a nadie. ¿Cómo se llama eso? Rebelión, anarquismo. ¿Qué dice? Basada en la autonomía individual y la organización no de Cristo. Voluntaria. ¿Qué hace esa gente? ¿Por qué se reúne? Voluntariamente. No van al templo, no se sujetan a ningún pastor. Su pastor es Cristo y ellos son la iglesia. En esencia, el anarquismo se opone a cualquier forma de poder impuesto sobre el individuo. ¿Qué me decís vos? Abogando por la libertad y la autogestión. Eso significa rebelión. Si vos amas a Dios, dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. O sea que tú puedes decir que amas a Dios y Dios te ama a ti. Pero dice la Biblia que el que me ama, tenés que congregarte. Tenés que venir al templo cada vez que haya reunión. ¿Sí o no? Si no, dice la Biblia que los primeros discípulos lo hacían. Ahora, si nosotros nos creemos más sabios que los primeros discípulos, ya es otra cosa. ¿Me estás escuchando? Entonces se transforma en una rebelión. No te sujetas a Dios ni a hombres. Decís, Dios te amo, pero Dios dice, pero no guardas mi palabra.
Y si me amáis, dice la Biblia, guardá qué. Y si Dios te dice que te sujetes a un pastor y que tengas un pastor, y vos si no me sujeto a nadie porque Jesús es mi pastor, ¿qué es rebelión? Es un evangelio ¿cómo? Diferente. Entonces vos podés alabar a Dios y todo, pero podés ser un anatema, uno que fue cortado. ¿Por qué? Porque practicás un evangelio que no es el verdadero. Y por practicar un evangelio que no es el verdadero, te cortan del cuerpo de Cristo. Así tú digas, Señor, yo te amo. Así tú le adores. Así tú creas a tu manera. No, no es creer a tu manera, es creer a la manera de Dios. Es guardar la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad te va a hacer libre. Pero la verdad no solamente te hace libre, sino si vos practicás el verdadero evangelio, ¿vas a ir a dónde? Al cielo. Pero si practicas un evangelio errado, una doctrina de demonios, ¿a dónde te vas a ir? Practicando un evangelio. Buenas nuevas. Podés hablar de las buenas nuevas, predicar de las buenas nuevas, pero no tenés un evangelio correcto. Te cortaron del cuerpo. Y vos no sabés. Y vos te crees súper iluminado. Como le pasó a la iglesia de la Odisea. El pastor de la Odisea decía, yo soy rico. No tengo necesidad de ninguna cosa, dijo. ¿Sí o no? Rico, enriquecido financieramente, con mucho conocimiento. Y el Señor le dice, fíjate que es tremendo. Porque el Señor necesita usar uno que está expreso, usar papel, usar letra, para escribirle de parte de Él. Porque el pastor era pastor, no escuchaba la voz de Dios. Predicaba y la iglesia de la Odisea no escuchaba la voz de Dios. Porque Jesús, ¿dónde estaba? Dígame dónde estaba Jesús. ¿Estaba adentro? Pero adentro, ¿qué decían? Gloria a Dios, aleluya, Cristo nos salvó, Cristo, esto. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Lo habían dejado afuera y estaban engañados. Le decían, soy rico, decía el pastor. Los hermanos somos ricos, tenemos mucha sabiduría, inteligencia, somos capos. El Señor le dice, tú dices que eres sabio, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres un pobre, un ciego. Estaba ciego porque el mismo Señor que me decía predicar lo tenía afuera. Y está, como le dijo, vestido. Estás vestido con mi palabra. ¿Qué le dijo? Estás desnudo. Desnudo. Crees tener la luz y estás ciego. Quieres estar vestido de la palabra y estás desnudo ante mí porque me dejaste afuera. Pastores, iglesias que han dejado al Señor afuera y que no se escucha la verdadera palabra en los púlpitos. Se escuchan las palabras guiadas por los demonios. Sí, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. Maestros, pastores conforme a su propia concupiscencia, que apartan de la verdad del oído. Hoy los demonios enseñan en los púlpitos. Y no enseñan a través de los brujos, enseñan a través de los pastores, enseñan a través de los maestros, enseñan a través de los profetas. Pero pocos son los que hablan la palabra de verdad. Y la verdad es una sola. No se vende, no se cambia, no se transforma ni se tuerce. La verdad es una sola. No hace falta mucho congregarse. Mentiras. Filosofía humana sin respaldo bíblico. Amén. No me hace falta ir al templo. Yo soy el templo. No, sí se hace falta, porque dice de que ahí envía bendición. No, pero si nosotros nos reunimos, también Dios está. No, Dios no está ni se manifiesta donde hay rebeldía. Porque quien me ama
mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendré y me manifestaré a Él. Y haré morada en Él. Tú me dices que Dios está, no está ahí. Dios está cuando uno obedece a la palabra. Dios no cuando se revela la palabra. Un evangelio de anarquismo espiritual. Un evangelio guiado por los demonios. Claro, cuando uno comienza a ahondar en la palabra, y en la historia encuentra que al pasar los años, los hermanos se establecieron y comenzaron a edificar templos. Sí, porque los templos que usted conoce no están de ahora. Están de años, cientos y cientos de años. Templos en diferentes ciudades donde los hermanos se congregan. No de ahora, de antes. Dios no tiene problema con los templos. Dios no tiene problema con ir y congregarnos en el templo. Él quiere que vayamos, porque pasa lo que pasó esta noche. Pasa lo que pasó esta noche. La gloria de Jehová está acá. La gloria de Jehová está acá. Esta gloria no la pueden disfrutar los rebeldes, los que se rebelan contra la palabra. Y dicen, no, yo no tengo pastor, Jesús es mi pastor. Mi hermano Adrián un día tuvo una visión y vio un libro acá escrito que decía, yo he elegido, algo así decía, amado. Sí, mi gloria está aquí. ¿No decía también elegido este lugar? Yo habito en este lugar. ¿Con qué se come lo que dicen afuera? ¿Con qué se comen lo que los maestros, inducidos por demonios, enseñan a la iglesia? Salga de ese conocimiento. Esta es la noche de romper con todos esos conocimientos y abrazarnos de la verdad. Porque la verdad te va a llevar para el cielo, pero la doctrina del error y la filosofía humana te van a llevar al infierno. ¿Qué hago? ¿Me callo? ¿O que usted siga así? ¿Quiere seguir así? Pues siga así. Pero usted no va a poder decir un día cuando le pidan cuenta, ¿te acuerdas aquel día cuando mi siervo te enseñó? No, pero yo soy salvo, Señor. No. Porque dice la Biblia, vendrán muchos en aquel día diciendo, Señor, ¿cierto? ¿En tu nombre qué? Echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos nuevas lenguas. Gente del Espíritu que se manifestaban los dones. Y el Señor los va a mirar y le decía, no los conozco, No, pero si yo hablaba en tu nombre, predicaba, se sanaban los enfermos, había milagros. No, pero no los conozco. ¿Qué dice el texto bíblico? Apartados de mí. Si tú sabes hacer la verdad y no la haces, ¿te convierte en qué? ¿Qué dice el texto? Hacedor de maldad, porque haciendo lo bueno, no lo haces. Entonces, si no haces lo bueno, ¿qué haces? Y dígame, ¿hace lo malo? Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, martes hay reunión, gloria a Dios, qué gozo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Volvamos al templo los martes, volvamos al templo los sábados, volvamos al templo los domingos. Vamos a regocijarnos en la presencia de Dios y vamos a recibir la bendición y la vida eterna. Eso que dicen no hace falta mucho congregarse, están allá afuera, tibios. ¿Por qué le enseñó el diablo eso? Y a través de maestros y pastores, ¿por qué? Porque a los tibios los vomitará de su boca. Entonces dice, sí, no me hace falta, yo tengo mi relación personal con Dios, no me hace falta ir tanto al templo, así que, sí, ese es tu evangelio, no es el que dice la Biblia. Te estás entibiando,
Porque cuando usted se va del fuego, te vas apagando y comenzás a desviarte, te transformás. Y después cuando te van a invitar a la iglesia, no, che, a mí yo hago lo que quiero. Yo digo, no me hace falta ir mucho a la iglesia. Anda vos si querés. Encima se transforma y te trata que vos estás endemoniado. Sí, hermano, porque el diablo les tuerce la mente de tal manera que le hace hacer que están en lo verdadero. Pero dice la Biblia que si el diablo engañó a los ángeles, ¿cuánto más nos puede engañar a nosotros? Porque nosotros somos ¿qué? Un poco ¿qué? A no ser que usted se considere más grande que los ángeles y que usted no lo vayan a engañar. Pero dice que yo soy poco menor que los ángeles y se los engañó a los otros, a vos también te va a engañar. Con filosofías, con doctrinas erradas, no con la palabra de verdad. Usted tiene que tener la palabra de verdad. Qué triste cuando una persona nueva se encuentra con un hermano que lleva años y dicen, che, el hombre está con todo el fuego, quiere estar todos los días en la iglesia. Y se encuentra con hermanitos, no, pero no hace falta que vayas tanto a la iglesia. ¿Sí o no? El otro que quería venir siempre, comienza a venir una vez por semana. Comienza a venir cada 15 días. Y cuando querés acordar, se quedó. ¿Y a dónde fue? A los vicios que tenía antes. A los problemas que tenían antes. Porque se apartó de la verdad por un consejo de uno que estaba errado. Digan esta noche, Señor, quiero renunciar a toda filosofía humana, a todo lo mal que se me ha enseñado, y quiero abrazarme de la verdad, porque quiero ser salvo, no quiero ser cortado, no quiero ser amputado de tu cuerpo, quiero entrar al reino de los cielos. Perdóname si he sido rebelde. Perdóname, Señor, si me he apartado de la verdad escuchando a maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero en esta noche vuelvo mi corazón a ti. Si usted lo dice de corazón, dígaselo fuerte al papá. Esta noche vuelvo mi corazón a ti, Señor. Y pido que me enseñes con la verdad. Desecho todos mis conocimientos errados. Renuncio a los demonios que han enseñado a maestros, que me enseñaron una enseñanza que no es la verdadera. Y me abrazo de esta palabra de verdad. Señor, guíame con tu espíritu a toda verdad y a toda justicia. Esta gente que está escuchando y mirando por el Facebook, esta palabra es para ti también, porque tú eres iglesia de Jesucristo. Desecha esas filosofías malas. Desecha esas doctrinas de demonios, de maestros que no te enseñaron por el Espíritu de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Abraza esta palabra de verdad, porque abrazando esta palabra de verdad vas a entrar al reino de los cielos. Practicando un evangelio diferente vas a ser cortado del cuerpo de Cristo. Podrás alabar a Dios y todo, pero dice la Biblia que eres anatema, serás cortado del cuerpo de Jesucristo. No serás salvo, aunque tú lo creas. Dice la Biblia, volveos a mí. El hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Cuando uno haya arrepentimiento, uno vuelve a la verdad, vuelve a la esencia, vuelve a la palabra de verdad, vuelve al origen verdadero. Si tú tienes arrepentimiento, esta semana te vas a esforzar por no faltar ningún día, porque en los negocios de tu padre te conviene estar, porque la iglesia naciente estaba todos los días en el templo, y porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta es la palabra de verdad. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Demonios de doctrina caen en el nombre de Jesús. Demonios de doctrina caen en el nombre de Jesús. Filosofía humana caen en el nombre de Jesús. Siento la presencia del Padre.
Veo un rebaño que está volviendo a la palabra de verdad esta noche. Veo un rebaño que está volviendo a abrazar lo verdadero esta noche. Y vas a comenzar a vivir una nueva dimensión de gloria, porque decidiste apartarte de lo que aprendiste y comer la palabra de verdad. Átala a tu corazón, átala a tu mente, átala a tus manos y no la sueltes. Amén, amén.